Bueno, a partir de ahora estoy grabando. Bueno, cuando hablamos de materiales inteligentes y nanotecnologías, eh, ¿alguno tiene una idea? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan este tipo de cosas? Yo me acuerdo que en química aplicada habíamos visto, creo que en la última unidad eran unas fibras de carbono que parecían ciencia ficción realmente. Hacía unos dibujos con unos hilos de una cadena de átomos que era muy sorprendente. Pero bueno, tenía unas propiedades maravillosas. Y levantaban temperatura y tenían menos fricción y eran más resistentes. Y era como una cosa bastante contraintuitiva. Pero bueno, Sí, en la práctica, es mucho ejemplo no vimos. bueno, sí, está bien. Hay una cadena hexagonal. Son unos nanotubos de carbono que básicamente son como hexágonos bien enlazados covalentes que tienen una resistencia en toda una cadena de carbono, ¿no? Tienen más resistencia que el acero, eso está bueno, los vamos a ver, son nanotubos, se llaman eso. Son nanotubos que El pueden ser grafeno, ¿no? así. También, profe. Muy bien, vamos todavía, ¿viste que lo saco así? Sí, lo que dijo él está perfecto, y el grafeno también. El grafeno, bueno, ahora después lo voy a explicar bien, está en la presentación y todo lo que le voy a decir está escrito, está explícito. Hice esta presentación con cosas más escritas porque estuve viendo que en las otras presentaciones que hice ponía slides y hablé un montón y por ahí les va a servir más allá. Las clases están, las tengo que rescatar y las voy a cargar. Es probable que haga lo mismo que hice en otras materias, que ante la posibilidad de que van quedando en la nube y las nubes se van saturando y después se eliminan algunas quedan limitadas a determinada cantidad de gigas que no soportan las clases que voy dando de esta y otras materias, lo que hice con parte de organización industrial, creo que se los mandé a ustedes. Fue subir las clases de todo lo que era Lean y en fabricación subimos las clases de fabricación y voy a hacer lo mismo con estas clases. Las subí a un canal de YouTube y era un lío restringirlas porque lo que viene restringido generalmente que subí ahí en pandemia son capacitaciones específicas, ¿no? Para, bueno, para diversos para empresas. En realidad hay grupos de empresas que las contratan, entonces sí tienen acceso restringido. Ahí tenía subido un montón de cosas. No sé si les parece bien que deje todo ahí, porque me parece que ahí no lo van a mover nadie. Ya no va a salir ni el Meet ni el Zoom. Hasta que YouTube no me quiera cobrar, van a estar todas ahí. Y creo de acceso público. No sé qué les parece. Damián te incluyo, Por mí pero bueno, sí. ya el ok. Ya Damián me dio el ok con fabricación, no creo que no me dé el ok acá. Sí, José, olvídate. Para mí lo Me mejor. parece más piola, porque la verdad que mudar todo del Meet después al Zoom, y después el Zoom no da, lo pongo en un Drive y el Drive explota, revienta a mitad de año con las clases grabadas. Ya nos pasó en varias materias, y bueno, encontré eso, lo dejo público y al que le sirva, que le sirva. Digo, a ustedes sí les va a servir para estudiar, pero digo, más allá de ustedes, viste, como es público, si alguna otra persona lo mire, no hay problema. Bueno, bien, todo lo que dijeron es así. El grafeno se viene estudiando muchísimo y tiene un montón de propiedades en sí. Lo que hablamos de materiales inteligentes son materiales que nosotros vamos a poder, para poder cambiar sus propiedades significativamente algunas o varias de sus propiedades con algún estímulo externo que nosotros le estemos dando y después volcar ese estímulo, o sea, que sea reversible con este estímulo en sí y vuelvan a sus propiedades originales. Entonces esto nos da una diversidad de posibilidades muy, muy grandes que van creciendo todos los años porque se ha investigado y se sigue investigando muchísimo. De hecho, todo lo que podemos hablar de la sociedad 4.0 va cambiando constantemente con este tipo de materiales, que antes no se podía realizar por un tema de restricciones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, no había microscopios electrónicos, entonces poder
manipular materiales átomo a átomo y nosotros poder hacer determinado tipo de componentes y de compuestos que no están en la naturaleza, que son manipulados por el hombre, bueno, eso nos fue dando este tipo de posibilidades en sí. Entonces, materiales inteligentes, ¿qué son? Bueno, algo de esto le lo dije recién, ¿no? Al menos una propiedad que se va a modificar significativamente, pero en forma controlada y irreversible. Esto acuérdense, porque yo necesito tener absoluto control de qué es lo que estoy haciendo. O sea, va a tener una propiedad que mediante algún estímulo externo que yo le puedo dar, un campo eléctrico, un campo magnético, temperatura, humedad, tensión, variación de pH, son distintos estímulos que yo puedo otorgarle a ese material que considero inteligente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le varía una propiedad de forma significativa y controlada, y tiene que ser reversible. O sea que cuando se termina el estímulo, el material vuelve a su estado original. Bueno, y también estos materiales inteligentes se obtienen por combinaciones, ¿no?, de nanotecnología, microelectrónica, biomateriales, etc. Entonces, vamos a ver qué son nanomateriales. Bueno, los nanomateriales tienen muy mejorada algunas de sus propiedades, algunas, ¿no? Con una estaría bien, puede ser una o varias. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se cambia la estructura molecular con la utilización de nanotecnología. A eso lo llamamos nanomateriales. Y después hay biomateriales. ¿Y a qué llamamos esto? Bueno, nosotros tenemos materiales que los vamos a intervenir en el proceso de su formación de moléculas de los seres vivos, ¿no? Cosas que nosotros encontramos en la naturaleza, y vamos a utilizar todo lo que es la energía biomolecular para obtener este tipo de biomateriales. Vamos a ver ejemplos que se hacen, por ejemplo, con la simulación de lo que utilizan los mejillones como para adherirse a las rocas, o propiedades que tienen las arañas con respecto a sus telas y demás. Bien, entonces, dentro de esto nosotros vamos a tener distintos tipos de clasificaciones según sea el estímulo externo con que van a reaccionar estos materiales. Entonces, hay una gama que son los materiales electro y magnetoactivos, ¿no? Entonces responden a cambios eléctricos o magnéticos. O sea, cuando nosotros le damos algún tipo de estímulo eléctrico o magnético al material, va a ser cuando nosotros vamos a otorgarle ese tipo de estímulo. Bien, los magnetoestrictivos son los que cambian las propiedades mediante la acción del campo magnético, ¿no? Y luego, después, al variar esto por algún tipo de fuerza externa, producen el campo magnético, o sea que son reversibles. ¿Y qué es lo que más se utiliza en esto? Bueno, níquel, ferritas y materiales electromagnéticos en sí. Después están los piezoeléctricos, que los piezoeléctricos seguramente ustedes ya escucharon hablar en otras materias, ¿no? Que convierten energía mecánica en energía eléctrica, y el proceso ese es reversible. Y generalmente esto, ¿para qué se usa? Y en sensores, actuadores, vibradores, sumadores, micrófonos y demás. El tema de los sensores y los actuadores se utiliza muchísimo en todo lo que es 4.0 y tiene un desarrollo muy, muy grande, porque nosotros, al poder trabajar con Big Data, ya lo vimos cuando les mostré la utilización de inteligencia artificial en todo lo que estaba en Green y Smart Building. Uno saca información básicamente de sensores, tiene muchísima información con los sensores, y a su vez eso dispara también actuadores que van variando el sistema que sea para optimizarlo en sí. Bueno, hay materiales electro y magneto-terrológicos, se componen de suspensiones de partículas micrométricas en fluido, ¿no? Que puede ser agua, aceite de hidrocarburos o algún tipo de silicona. Y entonces, en una forma muy, muy rápida e irreversible, lo que cambian es la viscosidad.
y el estímulo exterior lo tienen por campo magnético. Esto se aplica, por ejemplo, en amortiguadores. Bueno, después tenemos fotoactivos o fotoluminiscentes, ¿no? Bueno, responden a luz artificial o luz solar. Cualquiera de las dos, depende de las frecuencias que se utilicen, la longitud de onda, bueno, vamos a tener el espectro, ¿no? Visible o no visible, según sea ultravioleta, y nos vayamos después yendo a la rama del infrarrojo. Los fluorescentes emiten luz mientras uno los tiene expuestos a radiaciones que no son visibles, ¿no? Rayos catódicos, rayos X, ultravioleta, etc. Los fosforescentes emiten luz un tiempo, luego de ser expuestos a una luz solar o artificial también. Y después están los electroluminiscentes, que son materiales que, al ser estimulados por electricidad, producen distintos tipos de luces, de colores, diferentes colores, según sea el estímulo eléctrico que se les dé, pero no producen calor. Bien, después hay materiales que son como cromoactivos. Responden cambiando de color también, estimulado por diversos orígenes, pero en este caso, a diferencia de los anteriores, es por radiación, presión, temperatura, rayos X y demás. Dentro de estos están los termocrómicos, que son materiales que también cambian de color de forma reversible, con distintos colores y distintos rangos de temperatura. Entonces yo ya tengo acá con los termocrómicos materiales que van cambiando de color con temperaturas, ¿no? Y van a ser distintos colores para distintos rangos de temperatura. Y el espectro es muy amplio. Entonces, el espectro ese ser muy amplio puede tener un montón de aplicaciones, porque estamos manejando un rango de temperatura alta con una rama, con un amplio rango entre sí. Generalmente son todos semiconductores, ¿no? Y se aplican, por ejemplo, en seguridad de tuberías, ¿no? En conducción de elementos que son peligrosos. Nosotros lo podemos tener en el hogar en sartenes, en placas calefactoras, en bases de microondas, vasos, tazas, y en señalizaciones también, ¿no? Como yo puedo etiquetar y controlar, por ejemplo, la cadena de frío de algo, y ya voy a saber en función de los colores que tenga. O sea que está muy buena todo ese tipo de aplicación. Después, dentro de los materiales cromoactivos que estamos hablando, hay otros que son fotocrómicos. O sea, hay materiales cromoactivos que cambian de color también, cambian de forma, perdón, reversiblemente, mientras con esos podemos darle una incidencia de luz solar, o con algún, también puede ser artificial mientras tenga un alto componente de rayos ultravioleta. Entonces, aplicaciones, bueno, tintas invisibles, detección de documentos, carteles, zapatos, cordones, lo que sea, ópticas, lentes, son fotocromáticos, ¿no? Así como se me ven ahora, por ejemplo, los lentes, ¿no? Que lo que ven que mis lentes se ven azules según en la pantalla, es porque refleja todo un espectro de ultravioleta para que no lastime el ojo en sí, el hecho de tener los ojos todo el tiempo ante la radiación de la máquina. Bueno, hay otros que son electrocrómicos, cambia de color y su aspecto también al estar expuestos a una diferencia de potencial eléctrico. O sea, lo que cambia es un espectro de absorción, ¿no? En sí, por los electrocrómicos. Y hay materiales también que tienen memoria de forma. Entonces, por ejemplo, hay una determinada aleación de acero, como se ve acá en el dibujo, ¿no? Que está en frío y tiene una forma recta. Ejerciendo algún tipo de forma, se le da una forma curva. Después, cuando se calienta el alambre, recupera su forma original, y cuando se termina de enfriar, conserva la forma que se recuperó. Entonces, este tipo de materiales son aquellos que luego después de deformarse, vuelven a su forma original
y lo que lo vamos a clasificar es según el tipo de fuerza con que se activa. Para esto se usa mucho el nitinol, que es una aleación de níquel y titanio, la martensita, porque responden bien a los campos térmicos, ¿no? Y se utilizan muchos en robóticas, en válvulas, ortodoncia, sistemas de unión y separación controlados, bueno, válvulas por ese mismo motivo, etc. ¿Nunca vieron este tipo de materiales en ninguna aplicación? Yo no, profe. Bueno, imagínense todos los espectros de cosas que le estoy diciendo y las aplicaciones. Después vamos a ver aplicaciones concretas en algunos de los casos en que se está investigando, pero esto nos da una posibilidad amplia de hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Con este tipo de materiales. Bueno, Profe. estoy hablando, sí, De este último, lo único que se me ocurría eran las almohadas inteligentes, no sé si es un ejemplo de eso. no, pero estaría bueno. No, pero en mi caso estaría bueno que me copie bien la forma del cuello, ¿no? Claro, me refería a eso, viste que nada, te acostás y después cuando te levantás vuelven a la forma Sí, original. no tenés que andar dándole forma de vuelta a la almohada o cambiándola y listo, ¿no? Para que sea como al principio. Bien, pero a ver, yo puedo tener distintos tipos de estímulos, puedo deformar algo y después cuando lo calienta que vuelve una temperatura y que quede exactamente igual y con eso puedo mover cosas, por ejemplo, ¿no? No sé, de un punto a otro, según el movimiento, cuando adquiere temperatura, lo dejo en un lugar, cuando adquiere temperatura, vuelve a su forma original, y entonces me puede dar el movimiento justo de algo en un momento automáticamente, nada más que haciéndolo del material correcto. No sé qué, pero si yo ya lo tengo deformado y ante un estímulo, por ejemplo el calor, vuelve a su forma original, que puede ser la forma original puede ser la curva y después yo lo pasé recto y vuelve a curvarse o al revés, ¿no? El ejemplo Claro, sí. era simple, pero yo entiendo que esa forma que está ahí puedes hacer de la forma que vos quieras. De algo, estoy pensando porque, a ver, el ejemplo ese no se lo puedo dar porque me pidieron por ahora que no diga nada. Pero hay varias ideas de poder hacer ciertos sistemas que optimizan la utilización de energía saliendo de sistemas tradicionales que son mucho más caros de lo que se está pensando con algunos de estos tipos de materiales, porque sería mucho más simple que ante estímulos, por ejemplo, de radiación, puedan tener determinados tipos de movimientos sin que haya acoplados motores, etcétera, 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 ¿no? Con la simple incidencia de la radiación se podrían ir moviendo. Y la verdad que es ambicioso, no sé si se podrá lograr con los materiales que están ahora, porque hay ciertos pormenores. No puedo decir el sistema en sí porque no fue idea mía. A mí solamente me llamaron como asesor en el tema. Pero bueno, parte de lo que le dije que sí fue por este tipo de materiales, porque dije, bueno, si se pone algo de esto, viste, pensándola un poco, se pueden llegar a hacer otro tipo de cosas. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener un pensamiento medio disruptivo, porque con ustedes, bueno, estoy hablando yo de esto ahora, pero a nosotros no nos explicaron nunca ni que este tipo de cosas se podrían llegar a hacer, ¿no? Entonces hablamos de algo que tiene martensita y estamos hablando de algo que básicamente no se deforma, y menos que, o sí, se deforma, pero digamos, no vuelve a su estado original, no tiene una memoria como para que si lo deformo, generalmente es porque no quiero. No sé si se Pero, entiende el ejemplo. pero yo, o sea, no entiendo nada, ¿no? Pero de esto, pero lo que me viene a la mente con esto es la tenacidad, Bueno, la cambia capacidad de también. Sí. deformarse elásticamente. Bueno, por eso, ahora después vas a ver que hay materiales
como el grafeno y otros, que cambian las propiedades mecánicas. Tenacidad, dureza, etcétera, etcétera. Y eso está buenísimo. Si vos podés llegar a lograr eso con algún tipo de estímulo y que después sea reversible. Algo que por ahí era impensado. Yo no digo que, a ver, nosotros, nosotros los ingenieros que más o menos son de mi generación, incluido Damián también, cuando estudiamos este tipo de, cuando estudiamos nuestra carrera en sí, no teníamos esa herramienta, digamos, de poder pensar, esto lo puedo hacer con algo que lo estimulo y después vuelve, que puede cambiar su dureza, sus propiedades mecánicas, que puede cambiar de colores, o sea, que no tengo que pasar con no tengo que poner no me sale el nombre, UFA, la pistola bueno, una pistola que mide calor a distancia, ¿no? Viste que vos ves todo el espectro térmico y podés saber qué temperatura tiene. Termográfica. Por ejemplo, termográfica, ahí está, gracias, no me salía. Por ejemplo, lo usás mucho en lo que son calderas para ver los tubos desde afuera, desde lejos. Vas midiendo con eso. Si cambia de color, lo puede hacer cualquiera, no hace falta alguien que sepa ni eso. Y de hecho vos tenés detectores y tenés sensores y tenés cámaras que pueden detectar de qué color está, podés disparar armas, podés hacer un montón de cosas automáticamente, ¿no? No sé, bueno, ahora después van a ver, no me quiero adelantar con los ejemplos que vienen que están buenísimos. Bueno, entonces, hablamos de nanotecnología. ¿A qué vamos a llamar nanotecnología? Bueno, básicamente es cuando nosotros podemos manipular los materiales a escala de nanómetros, o sea, a tamaños de átomos y moléculas. Entonces nosotros podemos separar los materiales en átomos y moléculas y poder manipularlos átomo a átomo, ¿no? Eso es lo que se llama nanotecnología, es la ciencia que estudia todo esto. Y hay varias definiciones, pero básicamente para separar los distintos tipos, la forma de hacerlo es basarnos en qué escalas se están trabajando. Imagínense que estamos hablando de cosas de tamaño de un átomo, por eso les decía de entrada que el microscopio atómico vino a cambiar, a dar un salto, porque todo esto antes sin eso no se podría hacer. Entonces, no se clasifican en la forma en que se estudian, sí en la escala que estamos trabajando. Y tienen aplicaciones absolutamente en todo, porque son en escalas transversales, o sea, en el medio ambiente, en medicina, en energía, en industria textil, alimentaria, cosmética, construcción, exploraciones espaciales y demás. José, Sí, quería hacer un solo comentario nada más por lo que estaban hablando, si no es algo en específico de esto. Lo que tienen que tener en cuenta es que estos materiales ya se están usando, ya los podemos encontrar. sí, ¿Sí? yo no sé si fue claro con eso. Sí, ahora vas a ver cuando le dé las aplicaciones de cosas que están. Sí, ya los podemos encontrar, se van perfeccionando y cada vez se le dan más aplicaciones porque se le van manipulando otras propiedades para que puedan hacer cosas específicas. Totalmente. Un ejemplo, José, son las herramientas antivibratorias, ¿sí? Las herramientas amortiguadas. Hoy en día estamos en la cuarta generación de herramientas. La tercera generación de herramientas era una masa suspendida en un aceite que cambiaba, digamos, la energía cinética de la vibración, la cambiaba por calor. Hoy en día la absorción de las vibraciones la hacen con polímeros que cambian el K en función de la frecuencia de entrada que se le da. ¿Sí? El estímulo de entrada tiene una frecuencia determinada y el material es elástico con un K determinado. Bueno, ese K es variable en función de la frecuencia que se le imprime a la herramienta. Hoy en día se están utilizando esos polímeros en lugar de cuerpos suspendidos, digamos, en aceites o en hidrocarburos, ¿sí? O sea, no están suspendidos, es todo en estado sólido, ¿sí? Y tenemos un polímero que cambia, digamos, su coeficiente elástico en función de la frecuencia de entrada de ese estímulo, ¿no? Y eso está, eso se consigue, se utiliza y está al alcance de la mano, digamos. Sí, antes Y no es un podías ejemplo de hacer esto, nada ¿no? de eso. Antes no podías hacer nada de eso y metías amortiguadores y con determinado tipo de herramientas, ¿no? Tenías un lío bárbaro ahí. Sí, sí, No antes, o sea, tenías la guarda. primera generación lo que se hizo, se hicieron herramientas rígidas. La Claro. segunda generación
eran herramientas, digamos, amortiguadas, pero que yo tenía que ir regulando, digamos, con un registro en función de la frecuencia de entrada, ¿no? Yo cambiaba las condiciones de la máquina y tenía que volver a sintonizar esa herramienta. La tercera generación fue, digamos, de amplio espectro, ¿sí? Con cuerpos suspendidos en aceite, y ahora estamos en la cuarta generación de herramientas antivibratorias que cambian el coeficiente elástico en función de la frecuencia de entrada. O sea, es esto Totalmente. materializado, digamos. Bueno, Era acá eso, José, nada más la no, aclaración de está que eso está perfecta al la alcance de la explicación. mano, Sí, digamos. sí, porque nosotros si alguno hizo fabricación con nosotros antes, esto que está diciendo Damián no lo explicamos. Explicamos hasta la tercera generación, que era lo que había. Hasta ahí. A mí me llegó No. toda esta información el año pasado. Claro, por eso. Vamos actualizando en la medida que lo podemos. Acá cometí un error y este slide se está repetido con el anterior. La única diferencia es que, bueno, la incidencia en la sociedad de la nanotecnología es cada día mayor. Ya en 1959, cuando recibió el señor Feynman su premio Nobel de Física, dijo que la física en sí, bueno, acá está textual, ¿no? Lo que dijo, que los principios de la física, en su opinión, no negaban la posibilidad de manipular cosas como átomo a átomo, ¿no? Que no lo invento por violar ninguna ley de la física. En un principio es algo que se puede hacer, pero en la práctica no se hizo porque las personas somos de un tamaño demasiado grande. Esto lo dijo en el año 59, o sea, un premio Nobel de Física, que teóricamente existiría la posibilidad, pero bueno, salió recién cuando se inventó el microscopio electrónico. Entonces, para que vean que hay una evolución basada científicamente, los estudios científicos y la investigación, la ciencia y la tecnología le van dando forma a todo esto, y de esto también se crean patentes y también salen materiales que van dando una ventaja competitiva muy grande a los países que invierten en esto, porque fíjense el resultado, ¿no? Años después de todo este tipo de investigaciones. Bien. Nosotros estuvimos hablando ya en reuniones anteriores lo que fue la evolución, ¿no? de los ordenadores y el procesamiento de datos en función del tamaño de los transitores. Básicamente con silicio de grado electrónico, que hablamos que el silicio era un semiconductor, ampliamos las propiedades que tenía el silicio. Bueno, y este sería un ejemplo de aplicación de nanotecnología para la fabricación de transitores. Básicamente están casi en el mismo orden que las moléculas, tienen un orden casi atómico, los transitores de tan chicos que se están haciendo por aplicación de lo que es nanotecnología en sí. Bueno, también podemos hablar de lo que es ingeniería biomolecular. Se aplican las nanotecnologías en esta biología. ¿Y para qué sirven la ingeniería biomolecular? Generalmente la aplicación es en medicina. Entonces lo que usamos es un mix entre lo que son nanotecnologías de materiales con nanotecnología de seres vivos. Entonces se calcula que a mediado plazo, con este tipo de cosas, podríamos tener sistemas de producción industrial que sean más o menos con el medio ambiente, con un consumo muchísimo menor de energía que como lo estamos haciendo ahora. O sea, esto es algo de lo que dije al principio, las nanoestructuras siempre estuvieron, desde que se creó el planeta, básicamente, siempre están en la naturaleza. El tema es que nosotros podemos ahora manipular artificialmente y trabajar en materia a escala atómica. Podemos imitar lo que hace la naturaleza en muchos casos, ahora lo vamos a ver, con estructuras de materiales que son naturales y crearlos, que es algo que no hace la naturaleza. Yo le agregaría esto siempre que hagamos las cosas bien y no creemos nada que después no pueda complicar la existencia en sí. Bueno, desde el punto de vista energético, ¿no? ¿En qué se emplea? Bueno,
Yo lo voy a utilizar para aumentar la eficiencia de producción y el almacenamiento de energías, básicamente energías renovables, porque nosotros lo que queremos hacer es, vamos para donde estuvimos viendo cuando vimos toda la parte de lo que era el cambio climático, de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Por qué la necesidad de desarrollar todo esto para poder bajar lo que es el efecto invernadero y todo lo nocivo que tiene la polución que tenemos en nuestro planeta, básicamente por la producción de energías y alimentos? Entonces, cuando hablamos del sector energético, empleamos principalmente todo esto, aumentando eficiencia de producción y todo el almacenamiento en sí, de solar, almacenamiento puede ser solar, puede ser eólica, pero energías basadas también en lo que es hidrógeno. ¿Por qué? Porque yo a ver, cuando yo trabajo con un panel solar térmico o un panel solar fotovoltaico, yo lo voy a tener perfectamente aislado tratando de que sea diabático, porque entonces no voy a tener pérdidas por conducción y evito todas las pérdidas posibles por convección en lo que sería el vidrio. ¿Se entiende de lo que a dónde voy con esto? Si no, puedo profundizar. Nadie Como me el dijo ni profe, que... profundice un poquito más. Bueno, a ver. Cuando yo tengo un panel de captación de radiación, por ejemplo, sea lo que sea térmico o fotovoltaico, yo voy a tratar de que entre la mayor cantidad de radiación posible y que no salga. O sea, que pueda absorber todo lo que pueda y que emita lo mínimo posible. A su vez, esa ganancia en un panel térmico, por ejemplo, que tengo por calor, puede tener distintos términos de pérdida. Pérdidas de energía. Y las pérdidas de energía son, bueno, por radiación, por convección y también por conducción. Entonces, si yo puedo lograr un sistema que sea diabático, hasta ahí vamos todo bien con adiabático, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí o sí, no? sí. Ya, si no, claro, si no se me queman todos los... Si le hablo de convección, conducción, si no, me voy muy atrás, pero lo puedo explicar simple. Entonces yo lo trato de hacer adiabático, y si yo lo hago diabático, ¿qué voy a hacer? No tengo pérdida de la energía que gané ahí por calor en lo que sería un térmico. Cuando es un fotovoltaico, yo no estoy usando ningún tipo de aislante, pero sí me conviene que no tenga ningún tipo de transmisión por el medio, porque generalmente lo que voy a tratar de hacer es que tampoco ingrese todo el calor a lo que está trabajando el medio ambiente. Se va a calentar solo por un tema de transmisión de electrones y en función de la corriente que esté manejando, la temperatura interna que voy a tener del panel. Los paneles fotovoltaicos trabajan mejores fríos que calientes, porque bueno, todos sabemos, ¿no? Si pudiese lograr un cero absoluto sería ideal para lo que es transmisión de electrones y electricidad. Entonces, Bueno, cuando pero yo tengo... por ejemplo, los colectores solares es más o menos como vos estás diciendo, porque está en su interior, tiene un color, se aproxima lo más negro posible para que capte la mayor cantidad de radiación, y ese es el tubo interior, y entre el tubo de vidrio, ese color negro está en vacío para que genere Bueno, la mayor bien. aislación posible. Eso sería un tubo de vacío, perfecto. Ahí bien, hay distintos tipos, hay tubo de vacío, plano, bla, bla, bla. Pero esa capa que vos ves de color negro, en realidad no es solamente de color negro. Lo que se hace son 3 o 4 capas de distintos tipos de materiales para que yo pueda agarrar todo el espectro solar, porque depende del material que yo ponga, voy agarrando distintos tipos de longitud de onda. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es agarrar todo lo que pueda, del ultravioleta, que tiene un montón de energía, hasta el infrarrojo. Entonces le voy poniendo distintos tipos de recubrimientos. No me quiero meter a explicar energías renovables, pero No, tiene 3 capas de eso, sí, el tubo. Y cuando vos haces un plano, depende, vos le podés poner, por ejemplo, pintura selectiva, o le podés poner óxido de titanio en spattering. Entonces, lo que vos haces con eso también es captar la mayor cantidad
de radiación posible. En el tubo de vacío o en todas las pérdidas por convección ya está, porque al estar en vacío está en vacío. En el panel no, tenés pérdidas por convección. Está bien, lo tratás de poner más cerca al vidrio para evitar que esa pérdida por convección en sí, pero también tenés pérdidas por conducción. En toda la caja que te ocupa lo que sería el panel plano. Bueno, estos materiales con determinados tipos de aislantes evitan eso. Y en un fotovoltaico podríamos aumentar también la incidencia de la temperatura exterior, porque vos cuando diseñás tomás en cuenta la temperatura promedio, porque los paneles están ensayados a una determinada temperatura y cuando la temperatura de operación es mayor tenés pérdidas de eficiencia, que ya vienen en la chapa, ¿no? Te dicen por cada grado centígrado arriba, esto fue ensayado y perdés 0,0 algo por ciento de eficiencia por cada grado. Hablamos de una eficiencia súper, 21,5% de lo mejor que se puede conseguir en el mercado. Entonces el 0,0 empezás a sumar, influye. Bien. Ahora, si yo puedo hacer mejor aislación térmica, puedo hacer una mejor aislación térmica en toda la piel de un edificio, por ejemplo. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos terrazas verdes, paredes verdes y demás? Y si eso puede tener un costo bastante razonable, con distintos tipos de aberturas, yo lo que voy a hacer es ahorrar un montón de dinero en todo lo que es la climatización, dinero y energía. Bueno, acá habla que puse el aumento de rendimiento del solar térmico. Y después, también el tema del almacenamiento, ¿no? Hay muchos sistemas de almacenamiento, estamos ahora, bueno, con el tema de las baterías de ion de litio. Bueno, no me quiero poner, pero tienen ciertos vasos comunicantes electrónicamente y trabajan a alta tensión, pero a medida que se puedan desarrollar mejor estos materiales, se van a conseguir mayores eficiencias y menores costos y mayor cantidad de almacenamiento de energía. Pero suponiendo que vamos a bajar nuestros consumos de energía. No me acuerdo quién me hizo la primera pregunta antes de empezar con el tema del carbono. No sé si estás. Sí, profe, yo, si los árboles Bien. podían... Julián, no, perfecto. Bueno, si podemos empezar a implementar todo esto en el momento que lo implementemos, bien, ahí se puede ir recuperando carbono de la atmósfera con distintas aplicaciones, pero fíjate que yo había explicado, ¿no? Que el consumo de un edificio, de una vivienda, el 30% es en climatización. Si vos podés atacar eso, y con esto bajaría muchísimo el consumo en sí, bueno, la cantidad de emisiones que vamos a hacer al bajar nos va a permitir llegar a un balance cero relativamente rápido. Digo relativamente rápido porque la meta era el 2050 y para mí al 2050 no llegamos a 1,5 grados, ya estamos 1 grado y algo arriba, 1,1, ¿no? Y estamos en el 22. Todavía tenemos un trecho. Querían llegar a 1,5 de grado de temperatura, no más de 2 antes de que termine el siglo. Así no vamos a llegar seguro a más de 2. Pero bueno, esto se va a ir implementando así. Bien. También hay un dispositivo que lo creó un coreano, el señor que dice ahí, un Hui Yu, un investigador coreano, que se llama Green Noise. No sé si está bien pronunciado, Bior. Usted me puede corregir Sí, acá. perfecto. Por ahí. Bien. Noise, Green Noise. Que la traducción es ruido verde. ¿Qué hace esto? Bueno, crea un dispositivo sensible a lo que son las ondas sonoras y convierte estas ondas sonoras en electricidad. Porque bueno, el sonido viaja a través de la materia, ¿no? Como ondas y como vibraciones. Entonces, para aprovechar este tipo de energía, usa unos nanogeneradores compuestos de unos nanocables que son piezoeléctricos de óxido de zinc y son muy sensibles a captar vibraciones asociadas con el sonido. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo puedo captar ruido y generar energía. Bueno, sería ideal captar el ruido en los aeropuertos, ¿no? En el despegue, los aterrizajes, todo el ruido que se puede generar en sí, y con ese sonido que se genera puedo generar energía. Lo mismo puedo hacer en autopistas, ¿no? Y otra cosa, podría cargar los celulares mientras uno está hablando, con el sonido, con la conversación en sí.
Otra cosa que se podrían hacer también es iluminar ciertas zonas y ciertas áreas que particularmente tienen ruidos, máquinas, procesos, hay un montón de procesos industriales que tienen ruido. De ahí, de hecho, no sé si alguno de ustedes trabaja en esto, pero van a ver que estás con los protectores auriculares que son muy buenos. Antes no sé si seguirán usando, creo que no. Bueno, sí, son más sofisticados los tapones para los oídos y después esos auriculares que te cubren los oídos. En mi caso, que los primeros años de trabajo, la primera década de trabajo mío, no usaba nada de eso en fábricas, industrias, y después lo empecé a usar. Tengo una pérdida de audición después de años de exposición a determinada cantidad de decibeles. Bien, este del ruido verde no lo conocía. Si lo conocía, me liquidaron, te digo. Profe, Bueno, perdón, sí. medio maldita la pregunta después de lo que acaba de decir, pero ¿lo del ruido verde está en práctica o está todavía en boca? No, hicieron varias pruebas y llegaron ante determinada cantidad de decibeles a generar poca energía, pero sí, los están desarrollando, pero funciona. El tema es, van a seguir manipulando y ver cuál es la mejor utilización, pero captan ruido y generan energía. Eso está probado, que generan energía. Bien, bueno, en lo que es industria, por ejemplo, alimentaria, hay distintas aplicaciones que vos tenés nanosensores y nanochips, y entonces vos, ¿qué haces con eso? Bueno, ya vimos que con determinados tipos de sensores y chips lo que vamos a hacer es asegurarnos la calidad y la seguridad de cómo está confeccionado ese dispositivo. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es olerlo y probarlo de forma remota con este tipo de sistemas. Entonces, podés medir qué tan degradado está, cuál va a ser su vida útil en sí, podés saber si tiene, porque va a reaccionar, porque vos vas a tener distintos tipos de sensores y nanochip, y vos sabés si va a tener determinado tipo de bacteria, algo que haga mal, algún patógeno, algún aditivo, algún fármaco, si tiene algún tipo de toxina, metal pesado, si se rompió algún sistema de la cadena de producción y está contaminado. Bueno, eso está buenísimo para todo lo que es la cadena de la producción de alimentos en sí. Va a cambiar la concepción porque va a sacar un montón de componentes y de pasos en lo que es asegurarse la calidad de los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Y bueno, como dice ahí, también se desarrollaron, ya se desarrollaron envases con distintos materiales que son protectores, ¿no? Y también se pueden manipular y hay nanoalimentos especiales con distintas funciones nutritivas en función de necesidades que podamos tener nosotros, ¿no? Algún tipo de vitamina, etcétera, que, bueno, que necesitemos, y este tipo de materiales lo pueden manipular, ¿no? Bien. Son 8:15, ya va 1:30. Bien, ¿cómo vienen hasta acá? Si están muy aburridos, cortamos ahora, si no, esperamos un poquito más. Yo estoy bien, profe. Por mí Sí, sigamos. por ahora somos 4 o 5 los que estamos participando. Espero que estén todos ahí. Si no, hacemos una privada. Está todo bien si hablan en el micrófono y dicen algo, porque si no, dar la clase, yo les digo, ver la S, bueno, a Santiago lo tengo y a Julián ahí porque hablan y los veo a los únicos dos, no tengo todo abierto. Pero si no, es medio aburrido. Bien. Industria textil, tejidos técnicos, entonces, ¿qué hace? Repelen manchas, no se ensucian. Esto sería bárbaro para mis camisas, por ejemplo, y no volver con todas las camisas manchadas y tener recriminaciones. Hay tejidos que son antilimpiantes.
Otro que son antiolores, que estaría bárbaro para dárselos a mucha gente que viaja en transporte público y no se ve que tienen un problema. No se huelen, me dijo, levantan el brazo y te dan ganas de ponerle vos desodorante. Sí, es algo impresionante. Bueno, bueno, Es increíble, ¿eh? pero sí, viste, aparte, bueno, no me creo que esto va a quedar todo. Está También grabado. pasa en distintos lugares, yo qué sé, yo me tomo el Urquiza en la Estación Libertador cuando tengo que ir al centro y después al subte, viejo, y es otra cosa. Vamos todos, siempre hay alguno, ¿no? Pero me he tomado, por ejemplo, sin desmerecer, por ahí voy a otra línea, San Martín, y voy por otro lugar y no la podés creer, ¿viste? Sí, pero ¿dónde estoy? Muchacho, un poco de... No se Un huelen, poco de ¿viste? cariño al prójimo. Sí, a vos mismo, ¿viste? Bueno, y sacando esto del tema de los olores, que supongo que la gente que fabrica desodorantes no estará muy de acuerdo. Lo que está muy bueno también, o a mi forma de ver, es que vos podés dejar pasar el calor corporal o conservarlo, ¿no? Según sea la estación del año. Esto está buenísimo, porque lo puedes tener de una cara u otra de la prenda. Bueno, hay prendas térmicas, ¿no? Ya, pero obviamente son solamente para el invierno. La idea sería dar la vuelta y que cumpla una doble función según la estación del año. Tienen nanochips electrónicos, entonces pueden dar cambio de color también a las telas, o poder controlar bien qué temperaturas son, o algún tipo de constante vital de las personas. Los materiales que pueden hacer este tipo de cosas los llamamos tejidos inteligentes. Bien. Y en lo que es la construcción, se hacen materiales cada vez que sean más fuertes, sean más resistentes y que tengan menor densidad. Por ende, van a ser más livianos. Cristales que repelen el polvo y la humedad, eso lo habrán sentido que nombrar, que ya están hechos, sobre todo con el trabajo que cuesta limpiar los vidrios, ¿no? de muchísimos tipos de edificios. También hay pinturas que tienen propiedades especiales. Estuvimos viendo algo del coating que se puede hacer con toda la piel del edificio en sí. Hay materiales que son autorreparables. También se prevé que se puede obtener carbonato de calcio desde lo que es el dióxido de carbono con algún tipo de virus, de nombre específico, es bacteriocifagos, que sería algo genéticamente mutado, y es una alternativa grande por el tema del cambio climático, porque vos podés dar materiales para la construcción casi con muy bajo consumo de energía que no sea no renovable y no tener ningún tipo de contaminantes químicos, y a su vez vas a poder utilizar dióxido de carbono para todo esto. Cuando hablamos de net zero en otras presentaciones, parte de todo eso también son sistemas que capturan el dióxido de carbono que se está generando de alguna forma, o sea que el balance neto de toda la operación termina siendo cero en referencia a lo que se refiere el dióxido de carbono en sí. En la industria electrónica, esta nanotecnología también, ¿qué hace? Nosotros ya estuvimos viendo que en la industria electrónica lo que va, toda la nanotecnología aplicada, por ejemplo, vimos la estructura del silicio. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la velocidad de procesamiento en todo lo que son nuestras computadoras, ¿no? Se crean semiconductores, nanocables cuánticos, microcircuitos mejorados basados en grafeno o en los nanotubos de carbono. Algo hablamos al principio de grafeno y nanotubos de carbono y lo vamos a ampliar después. Y después, bueno, tenemos las tecnologías de comunicación informática también, que son de las más desarrolladas en lo que estamos, en las aplicaciones que tenemos que cambian a diario, 1 o 2 años, cada vez uno tiene aplicaciones que tienen mayor incidencia, ¿no?, en nuestra vida en sí, y la nanotecnología se centra en el desarrollo del sistema de almacenamiento de datos de mayor capacidad con un menor volumen físico. Vamos a analizar Big Data y vamos a tener muchísimos más datos, porque vamos a estar recibiendo esos datos
de todos los sistemas de sensores y actuadores, etc. Entonces, vamos a tener una mayor flexibilidad. Podemos hacer materiales con transparentes para crear pantallas que sean flexibles y transparentes. Ya vieron que hay algunas pantallas. Y a donde se apunta es poder tener una computadora que sea cuántica. Bien, en la parte de medicina, la nanotecnología, discúlpenme, pero no sé, se me inflamaron los ganglios, espero que no me haya contagiado nada, tengo un dolor de garganta desde que empecé, ahora bastante importante. Entonces, lo que yo puedo hacer es tener nanotransportadores fármacos que me pueden llevar determinado tipo de fármaco a un lugar específico, por ejemplo, atacar el tumor de un cáncer, y tiene que ser ahí, y con esto, bueno, yo me podría tener un sistema mucho más eficiente, por ejemplo, que lo que es ahora la quimioterapia en sí, ¿no? que usa radiación, y uno lo que hace es atacar células que están mal, o células cancerosas, pero también las buenas también, no se discrimina. Si yo pudiese dirigirlos, tendría muchísimo mejor impacto en sí para cuidarlos. Bueno, hay biosensores moleculares que me pueden medir. Bueno, me pueden medir el azúcar que puedo tener en sangre, cantidad de glóbulos blancos, cantidad de glóbulos rojos, cualquier sustancia que yo quiera controlar. Por ejemplo, si tengo no potasio, que es uno de los problemas que a determinada la baja de potasio hace que uno se maree, se caiga. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto, el colesterol, por ejemplo. Bueno, y después hay ciertos indicadores que nos disparan determinados tipos de enfermedades. Si nosotros podemos tener esto controlado desde adentro, bueno, muchísimo, muchísimo mejor. Y después, bueno, hay nanobots, digo, que se programan porque para reconocer determinadas células y destruirlas, ¿no? Hacen las funciones, parte de las funciones que harían nuestros glóbulos blancos con su sistema de tumores como el cáncer, etcétera. O pueden ir a reparar, por ejemplo, una arteria, o pueden aportarle calcio directamente a alguna fractura o alguna fisura, etcétera. Bien. Bueno, al final no dije nanopartículas con propiedades desinfectantes, o sea que sean antisépticos. Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver a partir de ahora son ejemplos de sistemas que se han desarrollado y que están en aplicación. Son 8:30, vamos a tomar unos 15 minutos, nos tomamos todos 15 minutos a ver si puedo poner esto en pausa. No, puse en pausa la presentación, ¿no? ¿Quiere que ponga en pausa la grabación? Sí, pausa. Ahí está. La saqué ahora porque apreté yo también. ¿Y cómo lo tocaste? Pues yo tengo acá el botón que dice Stop Recording. Bueno, listo. Entonces vamos a ver aplicaciones que se han hecho. Por ejemplo, este papel de piedra, ¿no? ¿Para qué nos serviría? Bueno, si nosotros podemos hacer algo similar a lo que es un papel de piedra, no tendríamos que estar necesitando celulosa. Sin la celulosa, ¿no? Porque aparte es súper contaminante el proceso y requiere cualquier cantidad de agua más allá de la deforestación, etcétera, que venimos haciendo, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Bueno, usa un componente que tiene un 70-80% de carbonato de calcio y lo mezclan con una resina que no es tóxica, que hace las veces de pegamento. Y el papel tiene todas las propiedades que tiene un papel común, o sea, normal, digamos, que el papel que estamos acostumbrados a utilizar nosotros. Y además, la materia prima de todo esto se puede utilizar de desechos, de productos reciclados, de productos industriales. No se necesita agua para su fabricación, que el agua va a ser un problema muy importante. Ya hablamos del tema del agua en sí. El tema de la energía, con todos estos cambios, y bueno, ya vamos para la parte renovable. Mundialmente ya tenemos una pequeña penetración en la matriz, pero se va a obtener, pero el tema del agua va a ser un tema muy complicado. Y aparte necesitamos la mitad de la energía para producirlo. Y algo que es mejor, que es biodegradable. Entonces vos lo podés
primero que lo puedes reciclar un montón de veces, y después que se va a degradar solo, ¿no? Con los problemas que tenemos con los residuos sólidos urbanos. Bien. Otro producto que a mí me sorprendió, yo no lo conocía, era este cemento que está modificado con nanotecnología, entonces puede ser que absorba energía solar directa o artificial. ¿Y para qué sirve? Bueno, fíjense la foto, ¿no? Puede iluminar parte de caminos o edificios durante una determinada cantidad de horas equivalentes a las horas también que recibió radiación. Y acá quiero hacer un hincapié, esto no es tan así porque determinadas las horas de radiación, la radiación que vos recibís en sí, no es proporcional en cada hora, porque depende de la incidencia del sol, verano e invierno, la radiación va a ser distinta y va variando la radiación que te incide en realidad minuto a minuto, pero bueno, digamos que sí. Pero en un ejercicio como el que estamos haciendo, sin entrar en mucha profundidad, podemos decir que puede emitir las mismas horas que recibió energía. Lo bueno de esto también es que lo puedes utilizar en edificios, entonces los edificios te van a poder iluminar después la calle. Y tiene un periodo de duración muy alto de 100 años. El cemento se va a seguir usando, pero como aglomerante, un adhesivo en sí. Bueno, imagínense si nosotros podemos iluminar las calles con los edificios, ¿no? Estamos hablando de otro mundo, básicamente, a lo que nosotros conocemos, ¿no? Por lo menos las calles, no sé si la parte vial, pero bueno, el ahorro sería significativo y esto da muchísimas posibilidades. Bien. Otra aplicación, algo creo que les había dicho, ¿no? Acá esto se trata de un material sinterizado de carbonato de magnesio, ¿no? Se llama Uspalita porque se desarrolló en la Universidad de Uspal. Entonces tiene una característica fundamental de absorción de agua, o sea, de humedad en ambientes industriales, donde nosotros tenemos por ahí equipos electrónicos que son muy costosos y lo que necesitamos es sacarle básicamente la humedad. Ahora, también se pueden controlar derrames de sustancias químicas, sustancias tóxicas, y tiene una gran capacidad de absorción. ¿Por qué? El material, como lo pueden ver acá, a la izquierda en sí, es un material lleno de espacios muy, muy porosos, ¿no? Y estos poros en sí tienen menos de 10 nanómetros. Entonces, 1 gramo, ¿no?, de este material podría cubrir unos 800 metros cuadrados con absorción de humedad. Bueno, es muy amplio toda la utilización, imagínense. No sé si alguno trabaja con aceites o productos que pueda llegar a tener algún tipo de derrame. No, yo no. Bueno, antiguamente estoy hablando, y acá revelo, ¿no? Acá revelo que tengo muchos años de laburo. No existía nada, se caía aceite, a lo sumo un poco de acerrín, y después se barría para el queroseno, el aceite. Bla, bla. Después se evolucionó a eso, y se evolucionó hace, no sé, 20 años. Pómez. Claro, y hacer las bandejas antiderrames. Entonces ya por seguridad e higiene, cuando empezabas a certificar y bla, 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 tenías que tener toda una batea antiderrames donde vos tenías distintos, en mi caso teníamos muchísimos tambores bueno, muchísimos, no tantos, pero por ahí 40 tambores de 200 litros de aceite, distintos tipos de aceite, después 500 litros, 1000 litros de pintura, tina, bueno, cosas que se puede llegar a complicar, ¿no? Si se quema. Pero digamos que el derrame tóxico del aceite, no se prende tan fácilmente. Entonces había toda una batea antiderrames que se llenaba aceite, después con una bomba lo sacabas, lo mandabas a algún tacho de deposición final. Después la Pomex, y había un producto que comprábamos en ese momento que nos cambió la vida a todos, se llamaba el Absorsol Drive. No sé si lo llegaste a ver, es un producto de color blanco. Sí, claro. Claro, bueno, el Absorsol Drive ese es una maravilla, porque lo tirabas, cambiaba muchísimo su volumen, cubría un montón de aceites. Sacar aceites viscosos, no
Los Telius son más livianos, pero depende de los Rotela cuando te vas a 1.64 y así se empiezan a poner. No es tan fácil después limpiar todo eso y a veces el mismo piso, cuando no es un piso como los que hay ahora tratados, etcétera, absorben ese aceite complejo. Bueno, eso cambia todo. Esto lo cambia muchísimo más, porque estamos hablando de que 1 gramo me puede sacar humedad en 800 metros cuadrados, es increíble. Cuando hablamos de kilos y kilos de materiales. Y bueno, a ver, no tengo claro otro tipo de derrames, pero yo no sé si vieron hace poco, pasaban, no me acuerdo en qué provincia, que se había roto un oleoducto y por la tierra había como un río de petróleo, pero no Río pasó Negro. mucho. Río Río Negro. Negro terminaron poniendo una pelopincho. Hicieron un pozo abajo del caño y pusieron una pelopincho. Vos sabés que eso lo hacen en la extracción, ¿no? Esto lo digo en serio. En la extracción en sí van haciendo los pozos encamisados y después tienen, no es una pelopincho, es mucho más grande, mucho más grande, pero básicamente el principio es el mismo, ¿no? Ponen la lona que dicen que es hiperpermeable y yo qué sé, y ahí va toda la porquería, todo lo que va saliendo. Y no queda ahí, porque se chorrea, se va, se viene. Bueno, complicado para el medio ambiente. No sabía la solución de la pelopincho. Bueno, me voy peor, te digo, ¿eh? Me voy peor. Ojalá hubiesen hecho otro tipo de cosas. Tengo la foto. Mándamela que me va a servir para mis presentaciones. Así le pego al que sea. De verdad te digo, me serviría bastante. Si es real la foto, ¿no? La voy a tener que chequear porque no llega a ser real. Viste que hay fake news por todos lados también. Sí, Bueno, un montón, pero de esta estoy casi seguro porque es un compañero que trabaja bien, en el tema bien. ¿No? del gas y bueno, él está en TGN, entonces le llegó la Claro, TGN, sí, información. conozco gente de ahí, de TGN. Sí, bueno, buenísimo. Mándamela si es así de fuente fidedigna, porque da para poner determinados tipos de ejemplos. Y a veces me llaman a hablar por la zona ahí de Río Negro, Neuquén, ¿viste? Y mostrar la foto está bueno. A todos los demás también hay que tener un poco de conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo. Porque aparte las compañías que manejan los oleoductos y las compañías petroleras no les cuesta nada hacer algo medianamente bien, ¿no? ¿Viste? No pueden ganar en todas y contaminar todo el tiempo todo. Pero las soluciones de la pileta es algo generalizado, básicamente. Ponen ahí y cuando se derrama, se derrama. Bueno, la pelopincho me mató. Ojalá que sea una pelopincho grande. Bueno, podemos pasar a otros materiales. Esto algo les había dicho. Es un pegamento, el hidrogel, basado en tratar de imitar el mismo pegamento que usan los mejillones para agarrarse las rocas. Entonces tiene un 90% de componente de agua y tiene una resistencia equivalente a la que podemos tener nosotros en los cartílagos. Y este hidrogel se adhiere a lo que son vidrios cerámicos, silicio, ¿no? Estamos hablando de semiconductores, silicio, titanio, aluminio, y es muy durable bajo el agua. Entonces está buenísimo como para protecciones de barcos, submarinos, etc. Ahí llegó la foto. Gracias, Rodrigo. Gracias. Después la bajo. Bueno, después hay una seda artificial que es un biomaterial con propiedades de las sedas que producen las arañas, ¿no? Que se llama seda super resistente SPIB porque es la Spivers, no sé, pero se escribe Spiver, lo digo porque no sé cómo es una empresa japonesa. Listo, la compañía, pero es una compañía japonesa. Entonces hace esa fibroína y tiene una proteína que segregan las arañas para construir la telaraña y hacen este tipo de sedas, ¿no? Y esos hilos, el equivalente en espesor de esos hilos de seda con lo que sería un hilo de acero, no tengo especificado acá qué tipo de acero, ¿no? Porque si vamos a determinados tipos de aleaciones, pero pongamos algún tipo de acero, es 340 veces más resistente en sí. Así que imagínense lo que se podría hacer de esto. Aparte yo lo que veo de la combinación, mientras la hagamos bien, es que estamos usando cosas que son más naturales que lo que veníamos haciendo.
Y si nosotros podemos tener mayores resistencias con menores volúmenes, masas en juego, etcétera, etcétera, podemos ir a una disminución de consumo energético significativo con cosas que sean amigables para el medio ambiente, o sea, tratar de entrar en armonía de vuelta como especie en el planeta. Bien, y acá entramos con lo que son los nanotubos de carbono, ¿no? Que tienen súper resistencia mecánica. Uno de ustedes habló de estos nanotubos de carbono, que yo les decía que estaban constituidos por redes hexagonales de carbono. Son curvas cerradas, forman todo como un tubo que de tamaño nanométrico, son muy ligeros, o sea, ligeros quiere decir que tienen poca masa, están vacíos en sí, son muy, muy porosos, tienen una altísima resistencia mecánica, y bueno, hay monocapa cuando hay un solo tubo, y después podemos tener multicapa, que son varios tubos concéntricos uno adentro de otro, ¿no? ¿Y para qué se usa esto? Obviamente ya están y se utilizan, y hace rato que están, lo que pasa es que cada vez se investiga más y tiene mayores aplicaciones, es más estable conseguirlos y distintas medidas y demás. Para refuerzo de estructuras, por ejemplo, ¿no? O para hacer algún tipo de composite con bajo peso, porque son muy, muy livianos. Tienen la misma conductividad térmica del diamante. A ver, alguno que hizo fabricación conmigo, que el diamante en la naturaleza, ¿qué tipo de conductividad térmica tiene? No me mate, profe, no me acuerdo. No quiero decir ninguna cosa mala. Es el material natural que mayor conductividad térmica tiene, el diamante. No existe en la naturaleza. Sí, ahora me acuerdo por las herramientas, ahora me acuerdo. Claro, por la serremenía por ahí. Y tiene la misma conductividad eléctrica que tiene el cobre. Entonces, mirá las propiedades que tiene. Super resistencia mecánica, la misma conductividad térmica que el diamante y la conductividad eléctrica del cobre. Y 200 millones de estos nanotubos tienen el mismo espesor que un cabello nuestro, humano, ¿no? Si bien tiene todas estas propiedades, inicialmente la mayor aplicación que tienen hasta ahora es en la parte electrónica, porque tiene excelentes propiedades eléctricas, y más allá de lo que es la conductividad eléctrica, una de las la principal propiedad para esto es que pueden ser metálicos o semiconductores. Entonces, tenés algo buenísimo ahí, porque lo puedes usar como un semiconductor, sino ante determinados estímulos, o directamente como un metálico, como un conductor. Y entonces, ¿a qué llevan? Con esto se pueden hacer más chiquitos, qué mal que esto iba a quedar grabado, ¿no? Miniaturización, hacer en miniatura dispositivos cada vez más chiquitos, y bueno, y con eso ¿qué voy a hacer? Aumentar la velocidad, densidad de eficiencia, etcétera, de todos los que son conductores de calor. ¿Y para qué serviría también? Cuando yo hago cualquier cosa electrónica, uno de los mayores problemas que tengo es la disipación del calor. Fíjense los disipadores que tienen arriba de los chips, lo que son los chips de procesamiento de las máquinas y lo que son los disipadores. Si lo pasás de temperatura, básicamente queda obsoleto el sistema, ¿no? Y levantan muchísima temperatura de procesamiento. Entonces, tener un excelente disipador está buenísimo, porque va a ser más liviano, van a ser más chicos, y entonces yo puedo tener en menor superficie, o puedo abarcar mayor cantidad de temperatura a disipar, porque voy a estar manejando mayor cantidad de datos. Bien. Este es un esquema de lo que es el nanotubo de carbono que estamos viendo, ¿no? Entonces, aumentamos su vida útil. ¿Por qué? Porque aumentamos las propiedades mecánicas. La resistencia mecánica en sí, dureza, tenacidad, flexibilidad, elasticidad, y después, bueno, toda la resistencia térmica, tiene buena conducción del calor, entonces con estabilidad estructural, ¿no?, a grandes temperaturas. El problema que tienen también es que son sensibles a lo que es el ruido causado por las variaciones eléctricas, térmicas y químicas, así. Pero bueno, esas son cosas que se van ajustando para las aplicaciones en sí. Y después tenemos lo que es el grafeno, que es un conjunto de láminas de espesor. Imagínense que yo tengo un montón de láminas en sí con espesor de un átomo, que componen el grafito. Entonces,
Es uno de los materiales que está siendo más trabajado e investigado porque tiene muchísimo potencial en aplicaciones de diversos campos en sí. Bueno, tiene una estructura, ¿no?, laminar plana, ya dije, de un solo átomo de espesor, y los átomos de carbono están empaquetados densamente en una red cristalina, ¿no?, bidimensional. Como, bueno, tiene el espesor de un electrón y queda todo en forma de, como si fuera un panal de abeja. Entonces tienen unos enlaces covalentes muy fuertes, están unidos así, y esto se hace a partir de superposición de híbridos de carbonos que están enlazados. Bueno, vamos a ver las propiedades extraordinarias que tiene el grafeno en sí. Alguien de ustedes me nombró de entrada el grafeno. Bueno, es 200 veces más duro que el acero y que el diamante. Ahí arrancamos con una muy buena propiedad. Altamente flexible, lo podés doblar y plegar de varias maneras. Tiene alta conductividad térmica y alta conductividad eléctrica. Bueno, la conductividad eléctrica es muy grande, conduce la electricidad mejor que el cobre, y hasta un 60% o más. Entonces, también comparte características de conductor y semiconductor desde el punto de vista de lo que es la estructura así y la distribución de la escala atómica. No opone resistencia a la circulación de átomos. Y esto es importante porque al no poner resistencia a la circulación de los átomos en sí, nosotros lo que vamos a tener es menor choque de electrones, o sea, no vamos a tener un menor efecto Joule. Cuando yo no pongo resistencia no levanto temperatura, no tenemos ese efecto Joule de choque de electrones en sí. Bueno, el material se va a calentar muchísimo menos que cualquier otro material y no voy a tener todas esas pérdidas por efecto Joule. Con respecto a la resistencia, no hay ningún material más resistente que este que se conozca hasta ahora. Y entonces también, ¿para qué lo podemos usar? Y podemos hacer distintos tipos de aleaciones y mezclarlos con otros materiales. ¿Y qué vamos a hacer? Hacerlo más resistentes en sí a esos materiales. Por ejemplo, plásticos y diversos tipos de pinturas en sí. Es muy liviano, como una fibra de carbono, pero mucho más flexible, ¿no? Entonces, como es de los sólidos el carbono que tiene menor peso atómico, bueno, lo que no vamos a tener prácticamente materiales que puedan llegar a este peso, ¿no?, con una capa fina de espesor. Cuando están hechos en capas finas son transparentes, eso está muy bueno porque se pueden lograr en distintas capas y visualización. Bueno, y el efecto Joule había dicho lo mismo, que no se calienta tanto como el silicio, porque estuvimos viendo que de los semiconductores el más desarrollado en la industria electrónica, tanto como en la fotovoltaica, es el silicio monocristalino. Bien, y acá hay un ejemplo, ¿sí? Hay un comentario Sí, no lo vi, de Franco. Sí. Dice, tenía entendido que el grafeno permite también direccionar los electrones por ser planar. No tiene muchas direcciones para ir más que para adelante. Bueno, depende cómo estés influyéndolo en sí. Sí, claro, porque es un tubo. Para adelante depende, a ver, del punto relativo a donde lo mires, pero sí, podés, o vas para un lado o puedes ir para el otro. Lo que le estés aplicando como diferencia no, tubo no, me confundí, perdón, es un solo plano de un electrón, estoy diciendo volumen. Sí. No me queda muy en claro lo que me estás diciendo. Sí, yo creo que los puedo dirigir si estoy dirigiendo electrones en sí, pero lo que voy a estar manejando es una diferencia de potencial en sí. Salvo que se refiere a que no pueden saltar entre capas los electrones. Claro, pero estamos hablando de capas de un átomo que son distintas capas. Si es el salto entre capas, bueno, puede ser lo que me está Sí, algo diciendo. así dice. Porque ¿sabes? Yo lo que estaba pensando es si tengo un plano, algo coplanar y quiero mandarlo en alguna dirección, lo que tengo que hacer es una diferencia de potencial. Lo que va a hacer esto, sí, va a conducir mucho más, no voy a levantar temperatura, voy a tener muchas menos pérdidas de efecto Joule.
etcétera, más allá de todas las propiedades que tiene, ¿no? Pero pensaba en el direccionamiento. No estoy tan seguro el tema de las capas, porque si está actuando como un conductor y las capas están en contacto. Sí, tal cual. Claro, va a tener, se van a poder mover por ahí los electrones. No creo que se pueda evitar. No creo, anotalo, sí, lo voy a investigar un poco más, pero para mí el salto entre capas sí se va a producir, porque si está actuando como un conductor, ok, si es un semiconductor, y depende cuál es la diferencia que yo le esté dando de qué cantidad de energía, como para salir de la banda de valencia y pasar a la banda de conducción, y ahí poder actuar. Se entiende, ¿no? Cuando estoy hablando de saltar de la banda de valencia y pasar a la banda de conducción. Si alguien no entiende, se lo explico ya. A ver, ¿cómo era eso? Vos, cuando tenés un semiconductor, vos tenés materiales que son conductores, bien, no lo voy a explicar. Materiales que son semiconductores y materiales que son aislantes. En realidad ninguno es aislante, pero bueno, no quiero entrar tanto en detalle. Eso se debe a la densidad atómica que tiene cada material. Entonces, bueno, los conductores, digamos que tienen una densidad mucho más grande, como los metales, ¿no? Densidad de átomos en sí, ¿no? Su composición es más densa, el de los metales. Bueno, listo, es un conductor. Los semiconductores trabajan por determinada cantidad de absorción de energía. Por ejemplo, el silicio que estamos hablando, ¿no? El silicio que estamos hablando tiene 4 enlaces covalentes en su última capa orbital. El ejemplo, por ejemplo, una celda solar. Vos, de un lado de ese semiconductor, lo dopás fuertemente. Quiere decir que le inyectás en cantidades de 10 a la 22. Estoy hablando de dopar fuertemente con impurezas de fósforo. El fósforo tiene 5 átomos en el último orbital. Entonces 4 quedan perfectamente haciendo un enlace de los 8 átomos que tienen enlace covalente final, y uno queda libre. Hay un fósforo que va a estar libre, que tiene el enlace roto. Y del otro lado le pongo un boro, que hago la misma dopada de boro, pero que tiene 3 en el último orbital. Entonces tengo 3 enlaces perfectamente unidos y uno como con un agujero roto de los dos lados. Eso aislado, bien. ¿Hay corriente? No. Conecto, por ejemplo, un lado con el otro por afuera y luego pasar por una carga. ¿Está generando electrones? No. Cuando yo incido con algo, por ejemplo un fotón, puede ser un fotón, puede ser otro tipo de energía que tenga una energía de 1,2 electrón volt, que es un electrón volt, lo que quiere decir es una unidad que imparte energía cinética a ese átomo. Yo lo que hago es, si tengo esa cantidad de energía, lo saco de la banda de conducción, de la banda de valencia en sí, que está agarrado, ese átomo de fósforo, lo paso a la banda de conducción. Si tengo menos energía, sigue funcionando como a circuito cerrado. ¿Qué hace? Salta y vuelve a caer, porque no tiene energía para moverse, digamos. Una vez que lo paso a la banda de conducción, se mueve por el silicio. ¿Y cuánto se va a mover? Eso se llama longitud de difusión y tiempo de vida útil. Se va a mover un tiempo y una longitud en función de la pureza que tenga el material y cuánta resistencia le ofrezca ese material para que el electrón se pueda desplazar. En el caso de una celda, hasta que llegue a un contacto. ¿Se entiende o no? Cuando es un semiconductor, vos tenés que darle... ese 1,12 que te estoy hablando es intrínseco del silicio. Cada material en sí tiene un valor intrínseco en los cuales va a funcionar como conductor o no, por eso es un semiconductor. En este caso dice que lo pueden hacer funcionar como un metal o como un semiconductor. Lo que no me dice es cuál es la cantidad de energía que necesito para saltar ese gap o cómo lo saca. No lo tengo, no lo encontré. Podría buscar. Ya que te anotaste la anterior, te anotás esta también. Que por ahí no... Estoy Pero anotando. a mí me suma. Sí, la energía para saltar el gap, la banda... Bueno, está bien. El gap se llama. Sí.
O sea que eso es una banda, la parte muerta, vos tenés que saltar todo eso para poder salir de un lugar a otro. Si tenés menos energía es transparente, esa incidencia de energía es transparente porque el electrón no llega a salir de la banda de valencia y pasar a la banda de conducción. Cuando vos incidís con un montón de energía, ¿qué haces? Mandás un montón de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y van a pasar por la carga porque vos tenés del otro lado un enlace roto, ¿no? Tenés un enlace roto ávido de electrones, entonces los electrones que sobran van a tratar de dar la vuelta y juntarse, y los cepas. Se hacen otro tipo de cosas que no voy a entrar, hay un campo eléctrico que los separa porque si no se recombinaría en el medio, pero eso es otro. ¿Quedó claro? Repite rápidamente, explicamos. Pero bueno, es eso, es un concepto químico. Esto tiene ese tipo de propiedades. Voy a ver lo que me preguntaba de las capas. Bien. Las baterías, uno de los problemas que tiene cuando vos haces almacenamiento de las baterías en sí es el tiempo de carga, ¿viste? Vos tenés un tiempo de carga, después tenés las fluctuaciones en lo que es el bulk de la batería, pero vos no podés cargar sí muy rápidamente la batería, pero tenés problemas también. Generalmente tardan bastante en cargarse las baterías. Entonces, si yo tengo baterías de larga duración, ¿qué quiere decir batería de larga duración? Baterías, por ejemplo, que te van entregando determinada cantidad de energía máxima. No sé si han visto baterías que están clasificadas C5, C10, C15, C20. Bueno, eso se utiliza mucho en almacenamiento solar porque yo no necesito, como en una batería tradicional de plomo ácido, entregar toda la corriente de entrada que lo que uso en el motor en un auto convencional porque tengo que vencer toda la inercia. Acá no, acá es por goteo y la voy controlando. Pero después cuando la tengo que cargar rápido. Si yo pudiese cargar todo muy pero muy rápido, estaría bajando tiempos de carga. Por ejemplo, cargadores para vehículos eléctricos son generalmente, bueno, vienen los que son domiciliarios, ¿no? De 7 kilowatts o si es trifásica C21, pero 6, 8 horas de carga tranquilamente. Y si estás viajando no puedes hacer eso. Entonces, bueno, ya hay baterías de cargadores de corriente continua, pero con esto estamos hablando de segundos. Cambiaría completamente todo. Y encima puedes aumentar 10 veces la potencia que tiene esa batería, con un material que es muchísimo más liviano. Sería perfecto, porque yo puedo aumentar la potencia de la batería, o reduzco 10 veces y bajo 10 veces el peso y todos los materiales que estoy usando y mantengo la autonomía, o podría aumentar 10 veces la autonomía. Sería en un mix de todo eso, va a dar, con lo que va a haber una reducción de costo. Y, a ver, hoy en día un auto eléctrico en muchos casos cuesta más que un auto convencional. Sin embargo, nosotros vamos a un auto convencional que tiene 1500 piezas y un eléctrico tiene 500, por tirar un número más o menos redondo. ¿Y cómo me lo puedes explicar? Y amortización, matrices, las baterías, pero bueno. Bien, entonces yo puedo aumentar la durabilidad, puedo aumentar la potencia, va a ser más liviano. Si yo tengo acumulación, el problema con la solar en algunos casos es el tema de la acumulación, porque yo tengo, ya dije que la radiación basaba de, esto está bueno que se los explique porque si no, no se entiende mucho lo que dice ahí. Yo tengo como una campana de Gauss entre lo que es mi radiación, la radiación que voy a tener a las 8 o 9 de la mañana y lo que voy a tener a las 8 de la noche, digamos que estoy, no sé, en Ushuaia, en verano. Entonces, ¿yo qué hago con todo eso? Para integrar toda esa cantidad de energía, hago un rectángulo que llamo horas pico a 1000 watts, 1000 hora de radiación, 850, depende de la norma, bla, bla, bla. Bueno, pues saco un promedio en sí. Ahora ese promedio de luz a esa incidencia, ¿cuántas horas puedo tener? 4, 5, 6 en verano, 3 en invierno, 2, depende de la zona, depende de la altura de la zona, de lo que es el clima. Bueno, no importa. La cuestión es que necesito después un sistema, necesito generar más durante el día para tener un backup durante la noche. Si quiero hacer lo que es un net cero. La otra es generar un montón, entregárselo a la red y después que la red me lo devuelva a mí. Pero se va por las baterías Wall. Y aparte el auto eléctrico va a ser una batería.
porque yo voy a tener el auto cargado a las 9 de la noche cuando tengo energía de punta y voy a tratar de bajar el costo de energía de punta, vender eso y cargar en valle. Bueno, si nosotros podemos tener todo esto, seguramente bajando los costos y aumentando lo que es la potencia y la durabilidad de la batería, bueno, ya prácticamente no habría mucho más que discutir de seguir con producciones centralizadas de energía con esas centrales de potencia que tenemos, porque básicamente con muy poco más te podrías independizar de la red eléctrica. Cosa que no es menor. No digo que te vayas a independizar, pero digo que posiblemente tendrías, en determinadas circunstancias, lo podrías llegar a hacer o no. Y se usa bastante en todo lo que es el recubrimiento de lo que son, por ejemplo, paneles solares. Inicialmente yo había visto aplicaciones ya con grafeno que se podían conseguir acá en el mercado, con aplicaciones sobre los vidrios de los paneles fotovoltaicos. Una de las pérdidas que tienen son pérdidas porque se ensucian, aumenta la eficiencia por todos lados, inclusive con un vidrio blanco libre de hierro para que no se refleje tanto la radiación, pero después en la medida que va teniendo deposiciones de polvo, bueno, hay deposición física de aves que no queda otra que ir a limpiarlas, pero digamos que de polvo y etcétera, y son paneles que son autolimpiantes, cubiertos por grafeno. Eso estoy hablando de paneles que están en plaza, 2018, que yo los vi, sí, porque eran todavía 300 y pico de watts. Ahora está bastante más generalizado. ¿Hay una pregunta en el chat? No. Bueno, perdón, acá esto por ahí era de antes. Bueno, bien. Dice que, bueno, puedes recurrir las placas, bla, 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 eso está hablando de las placas interiores. Bien. Cuando habla del recubrimiento de las placas en sí, está hablando de una capa antirreflectante que se le hace a las celdas que son generalmente... No me quiero poner a explicar fabricación de celdas solares, pero cuando vos agarrás lo que es el wafer, una lámina de silicio monocristalino, le haces varios procesos en sí hasta que llegas a lo que es una celda fotovoltaica. Uno de esos procesos, uno de los primeros después de un crecimiento de pirámides que se le hace para que reboten los rayos, es ponerle capas antirreflectivas. ¿Qué son estas capas? Esas que ustedes ven de color azul o color negro según la composición química que tengan. Esto sirve para emitir lo menos posible y absorber lo máximo posible, para tratar de hacerla un poco más corta. Lo que dice acá es que estudiaron que haciendo estos recubrimientos con grafeno, conseguían básicamente más electrones porque cada fotón que absorbía tenía supuestamente más energía y entonces generaba más electrones. Eso puede pasar porque hay una concentración de electrones en realidad que están por saltar de la banda de conducción a la banda de valencia. Cuando se excitan y con determinada cantidad de energía cinética se podrían excitar más electrones en sí. Dicen que lo han probado, etc. Son las líneas de Fermi. No sé si se acuerdan de química. No, ni a palo, ¿no? No sé si se ven. Yo las estudié después, tuve que estudiar después. Creo yo en química que no vi las líneas de Fermi tampoco. Bueno, bien. Obviamente hay un montón de aplicaciones en todo lo que es energía solar con grafeno. Y cada vez más. Lo bueno es que están bajando mucho los costos. Por eso inicialmente era en el panel y ahora se está probando. Pensá que hay toda una industria dedicada a hacer todo esto y en la medida que vos podés hacerlo, primero lo estudiás, haces cosas en laboratorio, las probás, después vas viendo qué tan eficientes son y después cuando vas al salto industrial, obviamente hay una merma de rendimientos y de prestaciones, porque una cosa es cuando uno hace algo en un laboratorio que está todo perfectamente controlado y otra cosa es cuando lo pasas a una línea de producción, no tiene nada que ver.
Pero bueno, en la medida que vos ya tenés y vas cambiando máquinas y tratando de cambiar, por eso hablamos de producciones flexibles de cosas. Vamos a ver máquinas que son capaces de adaptarse o que uno puede adaptar muchísimo a sus componentes y ponerlo a hacer otra cosa. Seguramente esto va a estar en poco tiempo en el mercado mundial estándar. Hay cosas aplicadas a lo que es la microelectrónica, que ahora después vamos a hablar, que esto por ahí viene al caso, que yo las he visto en publicaciones basadas en paper. En el año, ponele que esos papers eran del 2009-2010, yo las había visto en el 2011. Hace 3 o 4 años que ya están en producción mundial y los compras ahora. Algo que no se podía hacer en ese momento, y ya está. Bien, bien. Estos son los que está hablando que el grafeno eventualmente puede llegar a pasar el silicio. La tecnología de silicio está muy, muy bien desarrollada. Si a alguien le interesa cómo se hace todo esto de silicio, cómo evoluciona la tecnología, formas de hacerla, cómo son las líneas de producción y bla, 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 me avisa, le puedo pasar mi tesis que fui a fabricar celdas en un laboratorio con el doctor Juan Carlos Jimeno Cuesta. Si está viendo la grabación, te mando saludos. Bueno, el Laboratorio de Tecnología Microelectrónica del País Vasco. Bien, entonces en el sector electrónico, que habíamos dicho, fabricar los transitores y microchips, ¿no? También están cintas conductoras para impresión de circuitos, todos los que son los circuitos así, y lo bueno es que ya habíamos hablado de esas propiedades que se pueden plegar, se pueden enrollar. Entonces imagínense que yo puedo con esto generar energía, y ya hay de hecho algunas cosas con silicio, etcétera, pero que tienen, digamos que rinden el 30-40% menos, sí, tranquilamente, de lo que podría rendir algo que en un sistema más rígido. Pero si yo puedo hacer esto, lo puedo plegar, lo puedo enrollar, imagínate que lo puedo sacar en cualquier lugar, es mucho más flexible todo. Bueno, informáticamente, ¿yo qué quiero? Quiero procesar todo muchísimo más rápido, y lo que tengo ahora es silicio, que encima levanta más temperatura, entonces voy a tener más problemas. Yo podría tener procesadores más rápidos que consuman menor electricidad, porque no voy a necesitar tanta potencia y tampoco voy a tener tanto calor. Entonces, yo no tengo tanto calor, no voy a tener ni que disipar y voy a tener mejor rendimiento. Dice que puede llegar a 100 GHz de frecuencia. Bueno. Y lo que dice después es que yo puedo llegar a tener discos duros, ¿no? Así de grafeno, por el espacio que me ocupa algún disco duro actual, podría almacenar 1000 veces más información si fuese de grafeno. Bueno, pantallas táctiles, enrollables y plegables. Fíjate que estoy hablando de 3 órdenes de magnitud. O sea que, básicamente, cuando se pueda emplear por completo, va a cambiar completamente. Nuestra vida va a cambiar completamente, porque cuando lo hagan va a ser económicamente mucho más rentable económicamente, y vamos a tener posibilidades de utilizar y de diseñar y de pensar con este tipo de materiales un montón de aplicaciones distintas, que va a dar hasta donde llegue nuestra creatividad, o va a dar hasta donde nosotros podamos cubrir necesidades insatisfechas de lo que es el mercado en sí. Bueno, esto ya estaba, mi segundo slide repetido. Le voy a cambiar el que subí, por ahora lo dejo, después se lo voy a cambiar. Esto también. Sí. Bueno, en telefonía, ¿no? Bueno, ya hablamos de cables que van a transmitir a muchísima más velocidad que en cualquier fibra que sea vidrio. Entonces ya tenemos una nueva generación también de teléfonos móviles, y aparte se pueden adaptar a nuestra fisonomía, porque nosotros podemos plegar, podemos mover, podemos hacer cualquier cosa. Entonces vamos a tener pantallas táctiles y cosas más amoldables a lo que es toda la parte anatómica nuestra. Eso de tener teléfonos y ordenadores. Para mí, estar hablando de todo esto, cuando yo era chico y veía la televisión en un televisor blanco y negro a válvula, imagínense, ¿no? Para mí
Es ciencia ficción, existe. Estoy muy contento de haber podido pasar todas estas etapas y, bueno, pasar el tiempo de vida útil que tenga el cuerpo viendo todo este tipo de cosas. Ojalá pueda haber más avances, pero lo que a uno se le puede ocurrir que puede hacer con todo esto, en la medida que voy estudiando y voy viendo distintas aplicaciones, se te va abriendo la cabeza un montón de cosas que podrías hacer. Se podrían presentar, si se pudiesen presentar proyectos en los cuales hubiese fondos como para dedicarse a hacer esos proyectos con materiales, y seguramente algunos o la mayoría no saldrían, pero algunos sí, y de las patentes y de esa imaginación y pasión que le ponen los investigadores realmente a todo este tipo de cosas, se podrían conseguir aplicaciones que básicamente te cambian la vida. Bueno, máquinas fotográficas ahora con sensores basados en grafeno, lo que hacen es transformar todo este tipo de luz con una señal digital con menos intensidad lumínica. Entonces, vos podés hacer filmaciones nocturnas. Eso está bueno porque dijimos que parte de esta tecnología reemplaza nuestros ojos, ¿no? Entonces, buenas filmaciones nocturnas y buenas definiciones nocturnas nos permitirían, por ejemplo, hasta trabajar en lugares sin ningún tipo de luz. Bien, y bueno, es muy duro y se puede modelar el grafeno, ¿no? Duro, liviano y se puede doblar. Perfecto para hacer blindaje, chaleco, blindar cosas. De hecho, se usan para hacer esto. Se hacen chalecos antibalas, cascos y muchos elementos más de protección. Kevlar, ¿puede ser? El Kevlar, sí, yo que escuché del Kevlar, pero no sé si tiene el compuesto fundamental es este grafeno. No, el Kevlar es otro material compuesto. Claro, No, es no, no, otro. no me acuerdo, El pero es Kevlar otro es un material derivado del compuesto. Es más nylon. viejo. Claro, es bastante más viejo que este de grafeno, no estaba seguro, pero hace muchos años que se usa el Kevlar. Podemos ver después, Francisco, a ver, averiguamos la diferencia de lo que es el peso atómico, ¿no? De los dos compuestos, a ver qué da. El Kevlar sí se usa y se usa un montón, y por esto están cambiando. La verdad que, imagínate, ¿no? Chalecos más livianos, bla, 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 bien para los blindajes. Bueno, en El Kevlar autonomía. debe tener, José, perdóname, es, como te decía, es un derivado del nylon, ¿sí? Y debe Sí, tener 30 años en uso. sí, 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 yo sabía de ropa, Se sigue usando, está recontra vigente, ojo, ¿eh? sí, No, claro, no, sí, sí, no. sí. Estamos Sí, hablando de bueno, algo pero obsoleto, pero tienes no, una no, tecnología con muchos años. yo lo que, cuando dije viejo, quiere decir que había ropa, estoy seguro que venía de países muy desarrollados, a base de qué, la ropa blindada, para ponerte, camisas, sacos, Sí, sí, ese sí. tipo de cosas, claro. Y Lo todo usa lo que es gente que, antibala es, en su mayoría hoy, es Kevlar. Incluso el Kevlar claro, se usa hasta para las líneas de pesca. vos eso sabés, yo no tengo idea. Claro. Todo lo que es multifilamento y todo se utiliza muchísimo el Kevlar. Esto es un chiste interno, sepan disculpar. Y para las parrillas en la pesca también. Bueno, Sos malo, eh, ¿eh? son- bueno, en la industria automóvil, chasis van a ser mucho más resistentes, ¿no? Entonces, si el chasis va a ser más resistente a un accidente de tránsito y no se deforma tanto, eventualmente podría llegar a salvar vidas, obviamente si no transmiten energía del impacto al ocupante en sí. La batería de larga duración con tiempo de carga mínimo, ¿qué va a hacer? Y va a potenciar todo lo que es una industria de autos híbridos o totalmente eléctricos o hidrógeno, lo que vaya evolucionando más rápidamente, con distintas celdas de carga, etcétera. Pero las baterías, al poderlas cargar muy rápido, nos sacaríamos un problema muy grande de encima. Y más si podemos aumentar en sí esa autonomía. A ver, actualmente tenemos autonomías promedios de 400 kilómetros de vehículos chicos, ¿no? Eléctricos, que esos que puedes llegar a cargar en 7 u 8 horas.
no digo autos que por ahí se comercializan en otro tipo de países que están insertándose en esto y que te dan autonomía de 60, 70 kilómetros, que es medio complicado. Es medio complicado por el tiempo después que tenés de carga para poder llegar a utilizarlos y, no sé, en ciudades grandes como la nuestra, creo que se puede complicar mucho. Bien. En medicina regenerativa, sustituir todo lo que es implante de titanio ahora por grafeno, imagínate. ¿Para qué usas titanio? Y tiene una alta resistencia. Ahora vos podés conseguir más resistencia con un menor peso y algo mucho más adaptable. O sea que va a tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a cualquier forma. Bueno, habla de regeneración del cerebro y de determinados tipos de nervios y para evitar rechazo de implantantes. Si fuese así, esta aplicación directa en medicina regenerativa me parece que ahí sería un avance muy significativo directamente para toda la humanidad, porque hay muchas personas, me ha pasado con una persona muy cercana, que bueno, que tipo que deportista que tuvo un accidente y bueno, básicamente cuando se rompe parte de los nervios en la columna y no se pueden regenerar, hay parte del cuerpo que no funciona más. Y esto le podría evitar eso a miles de personas que tienen ese tipo de problemas. La verdad que ojalá puedan ir por ahí, regenerar cerebros y nervios, ¿no? Ver de qué forma podés conectar los cables de vuelta, porque está el cable cortado, lo único que hay que hacer es conectarlo de vuelta. Ya lo digo así de fácil, hasta ahora no lo pudimos lograr, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que en algún tiempo cercano sí. Bien, en industria alimentaria el envase más ligero, más seguro. Por ejemplo, muebles que impidan el desarrollo de bacterias en la superficie, estaría buenísimo porque sigo tirando alcohol por todos lados y soform por el COVID. Recubrir superficies para dar mejor conductividad térmica, eléctrica, eliminar la estática, evitar la corrección. Bueno, industria farmacéutica, nosotros vamos a tener fármacos que vamos a poder manipularlos, entonces vamos a tener fármacos básicamente a nanoescala, con efecto superior a algo que es convencional, porque nosotros vamos a tener la adaptación de ese fármaco al genoma de lo que es cada paciente en concreto. Bueno, esto hoy, no me acuerdo cuánto tiempo, pero no hace mucho tiempo, estaba escuchando el tema de las vacunas contra el cáncer, por ejemplo. El problema es tener una vacuna que no siga matando el resto de las células que no tiene que matar. Y para determinados tipos de cáncer, que hay un montón y son muy específicos en algunas personas, ¿no? Y entonces los científicos que decían que si ellos pudiesen desarrollar una vacuna acorde a lo que es el genoma de cada paciente y exactamente para el tumor que tiene cada paciente, inclusive podrían salvar casos de pacientes de cáncer con metástasis. Saben todo lo que es metástasis, ¿no? No, yo no. Bien. Cuando vos te enfermas de cáncer, generalmente es en algún lugar. Cáncer son células que van y que vienen, por eso es medio complejo más allá de la operación, porque con que se vayan algunas células para algún lado, el cáncer se puede desarrollar en otro. En determinados tipos de avance de enfermedad como el cáncer, lo que hace es, si está en un órgano, dirigirse a otros, o si está en un sector, empieza a aparecer por distintas partes del cuerpo. Eso se llama metástasis. Cuando se entra dentro de esa fase de metástasis, es muy complicado poder tener sobrevida a la enfermedad. Porque ya no lo tenés centralizado en un lugar, lo tenés en varios, empieza a desparramar por todo el cuerpo y básicamente después ya tienen cáncer generalizado en un montón de lugares. Eso se llama metástasis, cuando sale de un lugar y empieza a ir para otro lado. Bien, y lo que está hablando también es que desarrollan nanobots con pequeños dispositivos para interaccionar con células en el cuerpo humano a nivel molecular. Entonces podemos dar diagnóstico, un tratamiento muy específico y un diagnóstico muy específico de cada enfermedad.
O sea, lo que estás haciendo con esto es un zoom a escala atómica y te estás metiendo en algo que antes no. Y bueno, lo que hacías es mantener tantos miligramos de esto y tanto de lo otro. Ahora, si vos podés hacer un zoom y sabés específicamente qué necesitas, el tratamiento puede ser mucho más efectivo. Y después hablan que Estados Unidos invierte mucho dinero para mejorar el rendimiento de los aviones militares en cuanto a su consumo en sí, con distintos aditivos basados en grafeno. Imagínate que yo tengo un material que es mucho más duro, que es flexible y que es más liviano. Bien, ya tengo un material muy, muy interesante para trabajar. Bueno, también para desarrollar nuevos materiales, ¿no? Entonces, vos sabés que el grafeno tiene una alta reactividad también con otros elementos químicos, diferentes del carbono en sí, ¿no? Y entonces la idea es fabricar nuevos materiales con propiedades superiores a las que tienen las actuales. Nosotros podemos tener distintos tipos de materiales que conocemos o no, distintos tipos de combinaciones, pero con el grafeno en sí podemos potenciar las características que nosotros querramos. Y como tiene una estructura muy permeable a lo que es el agua, se estaba estudiando también poder desalinizar el agua. Yo decía que el agua es un problema terrible, el de la energía es un problema grande, muy grande, que tenemos, pero medio que vamos enfocados a solucionar eso, pero rápidamente vamos a tener que solucionar el tema de agua si vamos a pasar de una población de 6.000 a 10.000 millones de personas en 25 años. Bien, si queremos que todos tomen agua, ¿no? Hay cientos de millones de personas que viven en África que no tienen acceso al agua y nosotros tenemos millones de personas que tampoco tienen acceso al agua. Bien, entonces, como es permeable el agua, para desalinizarla en sí, y bueno, haciéndolo con un costo mucho más bajo, porque ¿se puede desalinizar el agua? Claro que sí, el problema es que es muy caro. Bueno, y entonces si vos lo puedes hacer rápido y mucho más barato, bueno, puede ser que se aplique mucho más rápido. Bueno, ¿qué expectativas de futuro hay para esto? Bueno, se va a combinar nanotecnología de materiales inertes con seres vivos y ya algo vimos lo que es ingeniería biomolecular, ¿no? Entonces el campo de la medicina podría tener un avance significativo. Obviamente también en todo lo que son los procesos de manufactura. Hay otra empresa, ahí vimos Spyber, ¿no? La empresa japonesa que ya habíamos visto, que va transformando distintos tipos de ADN, distintas proteínas para producir variadas condiciones y características en materiales básicamente nuevos. Bien, esto no se había hecho nunca hasta estos últimos años. Y volvemos a lo mismo, esto ya algo lo habíamos visto. Estos materiales no existen en la naturaleza y salen por manipulación del hombre. Entonces, es muy probable que en un futuro no vayamos a utilizar los metales como nosotros los conocemos, ni vidrios, ni cerámicas, ni plásticos. Yo con los plásticos, la verdad que estaría buenísimo. Y vamos a tratar de usar todo este tipo de materiales que tienen muchas mejor propiedades que nosotros podemos manejar átomo a átomo. Y por ejemplo, como el papel que vimos de piedra, que sea biodegradable. Y para producirlos vamos a hacer el análisis de ciclo de vida integral, o sea, desde la concepción del material hasta lo que sería su reciclado. Bien, entonces si consumimos muchísima menos energía y tenemos materiales perfectamente diseñados, vamos a tener un cambio total en lo que son nuestras condiciones de vida, en lo que es una verdadera revolución industrial. Va a cambiar absolutamente todo. Bien, no sé si había un comentario más. Sí, esto, bueno, acá hay una investigadora que lo que hizo fue construir materiales útiles para edificación utilizando algunos virus malignos. Entonces lo haría sin consumo de energía ni productos químicos. Lo que dice que en un futuro
bastante próximo, están las nanotecnologías que combinan la nanobiología con la nanotécnica, o sea, la ingeniería biomolecular, va a ser la que va a cambiar todos los sistemas de producción para implementar sistemas de producción impulsados por seres vivos sin necesidad de grandes consumos de energía ni de químicos degradantes del medio ambiente, etc. Esto se está estudiando mucho y va avanzado mucho y lo va a seguir haciendo a corto plazo. Bueno, consultas. Por mi parte no, profe. Le voy a subir de vuelta esto, lo pueden bajar ya si quieren. Paramos la grabación, no sé si está.